Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para nuestro 11º episodio de la segunda temporada de Inspira Podcast, tenemos un invitado muy especial, al cual yo considero un gran amigo. Sé que ustedes le han visto tocar el piano, le han oído cantar, pero sobre todo incursionar en el mundo de la fotografía. Así que le doy la bienvenida a nuestro amigo Douglas Cala, a quien quiero agradecer que ha sido difícil poder contar con él debido a su extensa agenda y a su demanda, ya que sus servicios fotográficos han sido realmente muy destacados y que personas como Dominic Colombia, a quien ustedes conocen como el Colombo alemán en Instagram y en las demás redes sociales, ha solicitado de sus servicios y eso le ha dado a él un visto bueno a nivel de su trabajo fotográfico. Así que amigo, Dios te bendiga. Gracias por aceptar venir a este espacio, poder conocer su vida y que seguramente van a haber temas de los cuales muchos no conocen de usted, pero que vale la pena tocar. Así que no sé si nos quiere regalar un corto saludo. Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de Inspira Podcast. También un saludo muy especial a mi querido amigo Andrés Quijano. Darle las gracias por tenerme en cuenta para este proyecto tan bonito y lindo que se está desarrollando. Me siento muy privilegiado de poder contar un poco de lo que ha sido mi vida y ser parte a inspirar a otros a mejorar y a crecer. Así es. Bueno, y sin más preámbulo y para poder agilizar, vamos a dar inicio a este capítulo podcast. Y es que siempre empezamos con los inicios, con la infancia, en el caso de Douglas, y para ser más dinámico y mucho más extensa la respuesta, queremos que nos cuente dónde nació o cómo nació, su programa favorito de infancia y su juguete favorito. Bueno, por la gracia y la bondad del Señor Jesús, nací en un lugar cristiano. Pues nací como tal en la ciudad de Bucaramanga. Nací en un lugar cristiano, como ya lo dije al principio, y nada, bendecido y afortunado de tener y estar rodeado de todo lo que el Señor me ha regalado hasta el día de hoy. Cuanto a infancia, yo creo que muchos también estarían de acuerdo conmigo. Yo disfrutaba y veía muy seguido el programa del Chavo del Ocho. Fue un programa en el cual lo vi mucho, me reía mucho, me divertí mucho. Recuerdo, me llegan recuerdos a la mente mientras te cuento esto, mi querido amigo. Em, Cuando llegaba a la casa, a ver El Chavo del Ocho, mientras comía alguito, algo como un pan, una panela, o a veces en las tardes una empanadita. El Chavo del Ocho creo que fue uno de mis programas favoritos en la infancia, y fue algo que aún yo creo que si vuelvo a ver un capítulo de ellos, me voy a divertir también mucho. Como todo programa, siempre, hay un personaje principal. Me llama mucho la atención el Chavo. Era el personaje principal de ese programa y me gustaba mucho. Después, yo creo que Don Ramón era uno de los que, pues, literalmente, de niño no me inspiraba nada porque, pues, era un niño, pero ya de adulto siento que era uno de los personajes de eje principal en esa serie y sí o sí, pues, cuando no salía él, sentía como que el programa no era lo mismo. Pero como era un niño, pues, no lo entendía, sino ya hasta ahora. Mi infancia fue una infancia de muchos juguetes, ¿sí? Yo hablando con mi esposa, eh, de qué tipo de de qué tipo de niño era yo, si era un tipo de carros, si era el tipo de niño de juguetes, de superhéroes, o el tipo de niños que le gustan los dinosaurios.
yo me califico como un niño que le gustaron mucho los superhéroes. Y como tal, mis juguetes eran superhéroes. Eran como tal jugueticos con los cuales pues yo jugaba. Y entre ellos había uno que era mi favorito, era el Max Steel. En ese entonces estaba la época de Max Steel y Spectro y todos esos superhéroes y villanos de la época, pero mira mi favorito, ¿por qué? Porque de pequeño no teníamos una situación económica tan buena, entonces los muñecos y los juguetes que me compraba mi mamá eran jugueticos esos de la calle, que eran de, como por así decirlo, todo a cinco y vienen unos soldaditos chiquiticos que se les caía la mano, se le caía la cabeza. Me sentía muy afortunado cuando llegaba un muñequito que se le movieran las extremidades, el antebrazo, la rodilla, porque literalmente eran cabeza, manos y pie y ya, ¿no? Y cuando me llegaba el que se movía el antebrazo, el que se movía la rodilla, y si se le movía el pie, como el tobillo, no, mejor dicho. Me llegó uno, y no me acuerdo realmente quién lo regaló, pero ese lo recuerdo como mi juguete favorito. Y era un Maxil, no era de tamaño grande, era un tamaño mediano, como todos los juguetes que tenía yo, pero este me gustaba mucho. Me gustaba mucho y pues en todas las escenas que yo creaba jugando con ellos, siempre era pues, el personaje principal. Y a pesar de que, pues, como le acabo de mencionar, los juguetes, bueno, eran de buena calidad, a uno se les caía la cabeza, a otros se les caía la mano. Sí, me acuerdo uno que no tenía brazos, solo era como hasta el codito y no tenía cabeza, entonces yo le coloqué una cabeza a un Spider-Man y una pierna de otro, eso fue una locura. Mi muñeco favorito, era un Maxil, como le digo, tamaño mediano, y él no tenía un brazo, él no tenía el brazo izquierdo como tal, solo hasta el codo, ¿sí? Como el brazo, antebrazo, pero entonces lo tenía hasta el codo y el brazo derecho sí lo tenía completo. Pero sí me gustaba mucho, totalmente desnudo, o sea, venía así mostrando puro músculo y ya con plastilina le colocaba a veces que las alas, que la ropa, que las espadas y demás. Bien, usted dice que nace en un hogar cristiano y viejo, uno siempre se remonta el domingo de escuela dominical a cantar el coro favorito o los ademanes y así, pero también a clases de escuela dominical en donde uno recuerda a maestros y a maestras. Es imposible recordar los temas, pero por lo menos uno recuerda el modo de enseñar de ellos y el carisma que tenían. En su caso fue ese coro y qué maestros o maestras recuerda de esa época que le haya marcado. Bueno, sí, como lo mencioné al principio, tengo la fortuna de nacer en un hogar cristiano, porque siento que es una fortuna, una bendición grandísima que el Señor me regaló. Siempre, asistí a las escuelas dominicales. Mi mamá era de esas mamás que tenía que ir sí o sí, estuviera lloviendo, relampagueando, lo que sea. Mamá me llevaba a la escuela dominical. Era un niño muy inquieto, me gustaba mucho Conozco un Poder, porque pues ahí podía saltar, ahí podía dar vueltas, mejor dicho, podía hacer de todo. Maestros, puedo decir que recuerdo muchos, según por las enseñanzas que me dejaron, pero los que más recuerdo no tanto fueron en mi infancia, sino como en la preadolescencia y adolescencia. Son los que más recuerdo porque son como las enseñanzas que más me quedaron. Y eso sí, pues los maestros que tuve en infancia no desmeritarlos porque con ello fue que aprendí las historias. Sí o sí, ellos fueron inspiración, ellos fueron un vaso en la mano del Señor para poderle enseñar a todos esos niños las historias de Sansón, la historia de José, la historia de Abraham, de muchos personajes de la Biblia que fueron importantes. Como tal, que se me vienen a la mente y quizás pueda dejar muchos por fuera, el hermano Carlos Cogollo, la hermana Magali Leal, el hermano Eduardo Serrano, el hermano Pablo Serrano, el hermano Anderson Reyes y el hermano Elkin Oviedo. Son como los que me llegan a la cabeza. Sé que fueron muchos, hubo unos que quizás aportaron más que otros, pero esos son los que pues hasta ahorita recuerdo. Bueno, eso nos permite confirmar una teoría y es que, en efecto, Conozco un Poder es de los coros que más gustan a los niños cuando pasan adelante a entonar los coros con los maestros. Así que yo no sé si hay alguno que no le guste, pero
Creo que el mensaje que dice conozco un poder y la hora de la hermana en el coro de él hizo el codo saltar y así, eh, expresa y mucho la emoción de cantar ese coro. Para resumir infancia, Douglas, ¿cómo la cataloga? Fue bastante dura, fue bastante buena. ¿Qué recuerda de su época de infancia? Bueno, yo siento que mi infancia fue muy alegre, fue muy divertida. Como te mencionaba al principio, quizás no teníamos los suficientes recursos económicos para comprar bastante juguetes, salir de pronto a muchos paseos. Igual la recuerdo con unos padres muy esforzados, muy amorosos, que sé que hacían lo que sea para poder compartir con sus hijos, compartir conmigo, con mi hermana. Ellos se esforzaron mucho, no tanto como en los momentos de salir al parque a tomar un heladito, sino de vez en cuando ellos sacaban el esfuerzo, porque yo lo notaba, para comprarme el juguete, para de pronto ir a un paseo. Nuestros paseos eran ir al Río Negro, ir al playón, por mucho que eso era como lo más top, era ir a Santa Marta. Sí, eso, eso uno se ponía recontento y de verdad mi infancia la recuerdo muy bien. Siento que no tengo momentos ni recuerdos malos. En todos los aspectos de mi infancia fueron geniales. Como tal, en la iglesia recuerdo mucho las escuelas bíblicas vacacionales. Las recuerdo mucho. Me acuerdo, se me viene a la mente una que era, hablaba y trataba sobre el tabernáculo. Sí, ahí aprendí mucho sobre el tabernáculo, el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Yo creo que fue una de las escuelas bíblicas vacacionales que más me marcaron porque aprendí mucho. Y también algo que tengo muy guardado en mi corazón es cuando empezaron a hacer el coro de niños. La hermana Alba fue una de las pioneras en ese coro en la iglesia del barrio Mutis. Empezó el coro de niños y bueno, sí o sí, pues uno era un niño, uno quería estar jugando. eh, Vieron que y notaron en mí que pues como que sabía entonar, como que sabía cantar. Y poco a poco fui yendo a los ensayos y pues, cuando menos lo noté fue que ya me estaban colocando pues de solista, que vamos a hacer esta canción y Douglas el solista. Vamos a hacer esto y Douglas hace esta parte, Douglas hace esta cosa, hace la otra. Y pues siento que fue una gran experiencia ese coro de niño, lo recuerdo muy bien. Hay canciones que las vuelvo a escuchar y me traen muchos recuerdos de ese momento. El coro de niños, fue algo muy importante también en mi vida. O sea, no sé, no me llegan como las palabras adecuadas para expresar todo eso hermoso que es cantarle desde niño al Señor. Bueno, mi bro, así que tuviste una infancia inolvidable. Pasando al plano de la adolescencia, en donde todos sufrimos algún cambio en la personalidad, en la mentalidad, en la forma de relacionarnos con la gente, ¿cómo describe usted esa etapa de adolescencia? Y seguramente en el inicio de ella hay un suceso que a usted lo marca bastante fuerte y me gustaría que nos contara cuál fue ese suceso que le marcó usted empezando su adolescencia. Bueno, la transición de niño a adolescente, creo que no la sentí bruscamente, sino fue poco a poco, fue un cambio muy suave. Porque yo me acuerdo que cuando era niño, pues eran de los que le gustaba estar en la calle jugando. Era muy de temporadas, en la temporada de los trompos. Me gustaba tener mi trompo, era muy bueno con el trompo. En la temporada de las maras, jugando maras. En la temporada de las cartas, jugando con cartas. Sí, en la etapa, sí o sí, generalmente no había como temporada de fútbol, entonces siempre había fútbol. Era de vez en cuando como que salían los trompos y duraba unos 15, 20 o un mes, no sé. Y ya luego sí otra vez retornábamos al fútbol, jugábamos mucho eh, al fútbol en la calle con mis compañeros. Y hablando pues de esto, del fútbol en la calle con los amigos, se me viene a la mente una imagen la cual decía que
saliste la última vez a jugar con tus amigos en el barrio, pero no supiste que era la última, ¿sí? Entonces, como tal, y trato de recordar cuándo fue la última vez que jugué con mis compañeros en la cuadra al futbolito, y yo me acuerdo que era genial jugar con ellos y pues ya crecimos, ¿sabe? Como la transición, crecimos y cada uno fue como, pues, no dejando, perdón, cada uno fue como dejando de salir a jugar, cada uno fue como dejando, bueno, llegó la temporada de trompos y ya acá pues nadie salía. Igual en ese entonces, como en la etapa mía de transición a la adolescencia, fue cuando también pues en la casa compraron un computador. Y en esa época está en el boom del internet, del Messenger y toda esa cuestión. Entonces ya pues uno no quería salir a jugar, sino pues quedarse ahí en el computador hablando con los amigos en el Messenger, en el zumbido, una cosa y la otra. Entonces la transición que tuve, como le digo, no fue tan dura, fue poco a poco, hasta que me di cuenta, pues ya me había convertido en un adolescente. Cuando tenía 12 años, llega una partida de mi abuela materna. Con ella prácticamente yo me crié 12 años junto a ella. Yo, pues, viví con mi mamá, mi papá, y en la misma casa vivía mi nona. Eh, Ella sufrió de cáncer, el Señor Jesucristo la sanó, y luego nos llegó otra enfermedad que, pues, lamentablemente ya el cuerpo no pudo resistir más. Recuerdos de mi nona tengo muchos porque yo la quería a ella muchísimo. Me acuerdo que ya estando sus últimos días, ella ya no podía casi ni levantarse, ni hacer sus necesidades ni demás. Yo me acuerdo que ella se la pasaba era en el mueble sentada. Y yo me la pasaba leyéndole un librito que era de anécdotas, que incluso yo lo tengo por ahí guardado, aquí en mi casa, porque es muy importante para mí porque era un libro que yo le leía a ella. Sí, quizás de pronto cuando yo nací, quién sabe si ella me leería cuentos, me leería la Biblia, no sé qué me leería. Y yo de niño, de casi adolescente, 11, 12 años, le estaba leyendo a ella, pues, los libros, esos cuentos que prácticamente yo creo que ella ya se lo sabía porque el libro era de ella, sino que para mí eran nuevos y yo me sentía, guau, ¿qué estoy leyendo? Qué anécdota tan espectacular. Mi nona debe estar saltando de la emoción. Y volteaba a mirarla y a veces estaba dormida. Entonces, eh, fue una experiencia con ella que me marcó mucho. Y la partida de ella fue algo muy doloroso para mí, porque era algo muy importante para mi vida. Ella me acuerdo mucho que me enseñó mucho sobre la oración. Era una de las personas las cuales iba mucho a alboradas, que son aquellas reuniones que se hacen tipo 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Se reunían en la iglesia a orar, a interceder por todas las necesidades del pueblo de Dios todos los días. Sí, entonces me acuerdo mucho que ella se levantaba, iba a las alboradas. Muchas veces le dije que me llevara, porque yo quería ir, ella me llevaba. Lastimosamente me quedaba dormido, porque era un niño, me quedaba dormido, pero pues siempre ella me guió por ese camino sobre la oración. Yo creo que eso fue como lo que más me dejó marcado ella. Y al ver el momento en el cual ya no la tengo, en el cual el momento ya, pues, partió gracias a Dios con él, partió con el Señor, pues, yo tenía 12 años, estaba, pues, como en la adolescencia, fue un suceso muy duro, fue muy, diría que traumático, porque, pues, mi nona, ella decía que quería morir con todos los familiares cerca de ella. Le pedía mucho al Señor que cuando ella muriera, que quería que toda la familia estuviera con ella. Que toda la familia estuviera con ella. Ella, pues, ese día en la tarde estaba malísima, llamaron a un pastor, llamaron a otro pastor, empezaron a orar por ella, y de un momento a otro llegó una tía, llegó un tío, llegaron primos, llegaron primas, la casa se llenó muchísimo, muchísimo de familiares. No sé si los llamaron, si fue que porque iban pasando, o de pronto veían a mi nona así enferma y llamaban a los otros familiares para que llegaran a verla. La casa estaba repleta, repleta, estaba repleta de familiares, eso parecía el cumpleaños de ella. Y me acuerdo que ella estaba en la piscina de ella y pues de tanta la gente, la mesa era muy pequeña y toda la gente quería verla, la sacaron ahí
a la parte del comedor, quitaron el comedor, colocaron la cama de ella ahí, ya estaba quedando sin oxígeno, mandaron a traer una bala de oxígeno, ella estaba ahí recostadita en la cama. Y me acuerdo que yo en ese día yo estaba encerrado en la habitación de mis papás haciendo una maqueta para el colegio. Yo me acuerdo que yo la quería terminar rápido, pero pues porque ya estaban mis primos, quería ir a hablar con ellos, a jugar con ellos, pero pues también quería estar con mi nona. Listo, yo terminé la maqueta, salí y como a los 5 minutos fui a verla a ella, le iban a cambiar el oxígeno, le iban a cambiar la bala de oxígeno. Y cuando fueron a cambiar la bala de oxígeno, pues tenía como que voltearla. Yo estaba en la parte hacia los pies de ella. Estaba bien pegado a la pared, pues porque estaban todos los adultos ahí encima de mi nona. Yo estaba recostado hacia la pared, hacia los pies de ella, mirándola. Y cuando la voltearon, yo le vi la cara ya pues ya fallecido como tal. Entonces eso me impactó a mí muchísimo, ver la cara de mi nona muerta. En ese momento, según las historias que cuentan, solamente como dos tíos ya habían dado cuenta que ya había fallecido. Yo creo que fui uno de los primeros que me enteré que ella estaba muerta. La vi así y obviamente salí corriendo hacia mi habitación llorando. Cuando yo llegué llorando, pues mis primos, ¿qué le pasó, Douglas? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está llorando? Que una cosa, que la otra. Cuando empezaron a preguntarme, empezaron a llorar más familiares, porque pues, se estaban dando cuenta que mi nona ya había fallecido y pues eso fue algo que pues me marcó mucho. El suceso fue que terminamos pues todos mis primos, todos los niños, los adolescentes, llorando en la pieza mía porque mi nona pues se había muerto. Aquí hay dos cosas para remarcar. La primera y no menos importante y es el tema de la muerte. En nuestro caso, cuando nos toca afrontar la partida de nuestra abuela o nuestro abuelo, que fueron personas que nos quedaron en sus brazos y que nos enseñaron tanto, verles nosotros partir sin duda es algo doloroso, es algo que pues marca mucho y más cuando hay un apego de por medio. Creo que es algo inimaginable de describir porque pues es un ciclo de vida que no podemos detener y que la muerte no nos da aviso cuando llega, ¿no? Y la segunda es que no sufres tanto el pasar de niño a adolescente. Hay algunos que sí, pero en su caso no. Así que continuando con esa línea, eh, en ese momento también llega el momento de conversión y bautismo en esa edad. ¿Cómo fue eso? Yo creería que mi nona tuvo mucho que ver en eso. Se me olvidó también mencionarle que ella, junto con otros dos primos, nos insistía mucho en que cantáramos especiales, ¿sí? En ese entonces estaba un cassette, me acuerdo que ella tenía un cassette blanco que era el de los hermanos Devia, el cassette del álbum era Señor cambia a papá. Y en esa hay varias canciones que cantan los niños como tal. Esas canciones pues ya la colocaba y nos insistía que cantaran un especial al Señor y bueno, ahí estaba con mi prima Annie y con mi primo Carlos y nosotros tres cantamos especiales en la iglesia, ya pues súper chévere, o sea, fue también como sí, otra anécdota que se me vino a la cabeza, que fue algo que también marcó mucho mi adolescencia y mi niñez en ese entonces. Entonces la conversión o bueno, la decisión, pues, de bautizarme, surge porque yo desde años anteriores, pues, de todo lo que me habían explicado y demás, si no estaba bautizado no podía ir al cielo. Entonces yo como así yo no voy a ir al cielo, y yo quiero ir para el cielo, yo tengo que yo tengo que estar allá en el cielo. Y yo, pues, yo era, pues, gracias a Dios me ha dado, pues, una inteligencia desde muy pequeño y yo sabía casi todas las historias, yo me sabía muchas cosas, me ponían a explicar que el Espíritu Santo yo lo explicaba, que me ponían a explicar la doctrina del nombre, yo la explicaba pues según los términos de niño, pero yo aún así yo me desenvolvía muy bien. Yo me acuerdo que le dije: Mamá, yo me quiero bautizar porque yo no me quiero morir o si el Señor viene, pues quedarme, yo quiero ser salvo. Y si no me bautizo, yo no soy salvo, porque es que la Biblia dice que tengo que bautizarme sí o sí. Yo le dije eso y fue a las clases bautismales y cuando fue a las clases bautismales, vaya su sorpresa, ahí está mi prima Dani.
Entonces yo tomé las clases bautismales con mi prima Annie y me bauticé también con mi prima Annie, con mi prima Annie. Pero no fue una decisión que hubiéramos tomado juntos, fue como algo que yo llegué muy coincidencial, yo llegué, ella llegó y como así, y claro, mi tía Lucero, ay, eso fue que ellos se pusieron de acuerdo o algo así, como que dijeron eso mismo, ¿no? Pero nosotros, no, no, ¿cómo así? Y literalmente así fue como la decisión que tuve en cuanto al poder bautizarme. Y pues gracias a Dios, yo creo que es un día muy especial. Yo creo que es algo que no se me olvida a mí nunca. Esa sensación que uno sentía recién salido de de la pila bautismal es algo muy grandioso. A mí me bautizó el hermano Pablo Elías, no recuerdo, Pablo Elías Plata. Pablo Elías Plata, él me bautizó en el año 2006, ¿sí? El 23 de abril del año 2006 fui bautizado por el hermano Pablo Elías Plata. Bonito recuerdo, ¿no? Que nuestra abuela influya en en nuestra decisión de seguir al Señor y más si se trata de bautizarnos, ¿no? Bueno, mi viejo, otra de las cosas que uno en la adolescencia vive es el tema del colegio, ¿no? No sé si usted en el colegio destacaba, no destacaba, cómo fue esa etapa, si de pronto sufrió alguna discriminación o decirlo así, bullying por el tema del ser cristiano. ¿Cómo fue esa época de colegio? Bueno, en el colegio sí fue un poco cansón. Siempre fui un poco cansón en casi todas las clases, la verdad. En, del colegio, ¿qué te puedo contar? Fui una persona la cual le gustaba mucho recochar, pero sí siempre intentaba pues cumplir con las notas, más no con las obligaciones. Entonces pasar, no quiero tareas ni actividades, no, no. Entonces pasar sea como sea. Del colegio, bueno, en cuanto al bullying, como todos los niños en ese entonces, pues se ponían apodos, ¿sí? Todos tenían su apodo, todos empezaban a recochar uno a otro. A mí era uno de los que me decían cosas, pero bueno, yo creo que la crianza o no sé, la personalidad que Dios me dio, pues yo no me dejaba, por así decirlo, yo no me dejaba, si me decían algo, yo miraba el defecto que tuviera más feo y buscaba un personaje que fuera igual para decirle algo chistoso, un apodo chistoso, para que ese apodo le quedara para siempre y ese apodo es que le decían después. O sea, que me metía conmigo, no, mira la forma de que él también, pues, fuera objeto de risas. Del colegio también me acuerdo mucho que, bueno, en la etapa ya como de décimo, noveno, décimo, once, eh, había una materia, que no voy a decir cuál es, la cual siempre, sí o sí, siempre la perdía y pues tocaba sí o sí recuperarla. Bueno, gracias a Dios nunca perdí ningún año, pero hubo materias que sí me tocaba sí o sí recuperarlas. Una de ellas, una materia en específica, la cual tenía una profesora. Esta profesora, pues yo era siempre profesora, profesora, por favor, páseme, profesora, por favor, mire, 2.8 profesora, pero un 2.8 profesora, pero 9 déjeme en 3 por favor, déjeme en 3. Y bueno, ella sabía que yo cantaba, entonces yo le decía, yo le canto, dígame lo que sea, yo le canto. Y ella en dos ocasiones me acuerdo que me decía que si le cantaba una canción, yo pasaba la materia. Entonces, en dos ocasiones como tal, le canté la canción. Ella me decía cuál, yo me la aprendía. Llegaba ya después en un tiempo a buscarla y decía, "Ah, ya me la sé, a ver, cántamela". Y se la cantaba y decía, listo, ya pasó. Eso, obviamente eran canciones de, sí, como salseras, merengueras, pues, del mundo, sí, como para poder contextualizar. Y ya, el colegio fue una etapa muy bonita, la recuerdo mucho. Eh, sí o sí, era una persona que le gustaba mucho recochar, pero igual así me gusta también mucho aprender. No puedo dar quejas del colegio. Culmina la etapa del colegio, se saca el bachillerato, unos de manera muy fácil y otros de una manera muy difícil. Y es donde en común todos empezamos a pensar qué es, qué es lo que viene a partir de después del colegio. Y es el tema de universidad, de trabajo. En ese momento, el Douglas de esa ocasión en que estaba pensando. Bueno, terminé la etapa del colegio, literalmente, pues
sentía que como que tenía que hacer algo, que tengo que hacer, a qué voy a dedicar mi vida. Literalmente esa pregunta siempre me la hacía como desde décimo. Llegó 11, terminé 11 y aún seguía haciéndomela. ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar? Me miraba y decía, bueno, si estudio esto, uy, no, pero es que eso para trabajar, un ejemplo, voy a estudiar medicina, uy, no, pero para trabajar en una clínica ya revisando enfermos en un consultorio, uy, no, qué pereza, y no sé qué. No, entonces voy a estudiar veterinaria porque me gustan los animales. Uy, no, pero son prácticas que hay que hacer con las vacas y no, eso no me gusta, no, una cosa. Entonces, literalmente, cuando salí del colegio, aún estaba desorientado. Yo creo que por parte del colegio faltó mucho direccionamiento hacia los estudiantes, porque pues sí o sí, fue como una visita a una universidad que hicimos y esa visita pues no dejaron nada claro, la verdad. Yo creía que, no sé ahora, pero sí los colegios deben como direccionar a los estudiantes más en eso para que ya en décimo, en once, o sea, que décimo ya tengan ya definido qué es lo que quieren estudiar para que once sea un preámbulo para eso, para que cuando ellos salgan ya de once ya tengan como el foco puesto, que es lo que quiero estudiar, es lo que quiero hacer. Conmigo sí no pasó eso, yo como le digo, salí de once y literalmente no sabía qué hacer. No sabía qué estudiar, no sabía qué empezar, qué mirar. Yo miraba carreras, miraba una carrera, miraba la otra, no me gustaba, pedía opiniones de la gente a ver qué me decía, ¿sí? Si estudio eso, ¿sí será bueno? No, no es bueno. O si estudio eso, ¿sí es bueno? Sí, sí es bueno. Entonces empecé como a investigar por mi cuenta, pero literalmente ya estaba desorientado. De tantas preguntas que hacía la gente, qué carrera estudiar. Yo miraba, pues entraba a las páginas de las páginas de las universidades a mirar, pues con el puntaje mío del IFEX, qué carrera me podía alcanzar. Sí, yo no miraba como que voy a entrar a esta universidad a mirar esto, tal carrera específica. Yo entraba a mirar, bueno, según el puntaje que tengo, que, que me alcanza a estudiar, pues, más que todo pues en la UIS, que es con puntaje. Sí. Bueno, al último no se me pasó el tiempo, literalmente. Yo creo que fue como un año sabático, lo tomo como un año sabático que fue pues investigando, mirando, haciendo una cosa, haciendo la otra. A lo último, pues, de tantas referencias que había tomado, empecé a estudiar electromecánica en las unidades tecnológicas de Santander, la UTS. Empecé a estudiar electromecánica pues porque me decían que era muy buena, que ganaba muy bueno, que eran necesarios, que necesitaban muchos electromecánicos para estudiar, que necesitaban muchos electromecánicos en el mundo, que eso era muy buena paga, que eso ganaba mucho. Yo dije, no, esta es la carrera, pues eso es lo que yo quiero, pues ganar plata, entonces voy a estudiar eso. Pero pues esto, empecé a estudiarla y no, o sea, literalmente pues pros y contras, pros que me di cuenta que era bueno para la electrónica, sí, la entendía muy bien. Contras que esa carrera no sé por qué daban química, qué rayos, no entiendo. Química no me pasaba por nada del mundo, no era capaz. Y también daba mecánica, que la vi y no, o sea, no me entraba por ningún lado, mucha física. Y yo, ay, poder Jesús, no, eso no me empezó a gustar, empecé a perder. El primer semestre, pues bien, pasé todo bien, solo perdí una materia. El segundo semestre ya perdí a dos, de a tres. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo así? Tengo que regrabarme en 3 años, sí o sí. No, ya el tercer y cuarto ya eso era, no, horrible, horrible. Yo, no, es que no. Siento que no tengo como un enfoque, no, eso no me está dando. Y me sentía pues ya frustrado y todo. Pero al último ya pues decidí sí o sí dejar de estudiar electromecánica en las unidades. Si bien la carrera de electromecánica, por no ser de pronto discriminatorios, ¿no? De por sí cualquiera la puede estudiar si está en capacidad, pero predomina mucho en que el 80 o el 90% de los compañeros son hombres. Y uno como hombre siempre es fácil contagiarse de los demás y de apegarse a unas costumbres de, por ejemplo, después de clases salir a hacer cosas o de reunirse a hacer planes. En su caso, ¿cómo fue sobrellevar eso? De rodearse de compañeros hombres, en su mayoría, ¿cierto? ¿Y en qué influyó en su vida para lo que vendría
después. Bueno, eh, de los pros y contras que te estaba mencionando, uno de los contras que pues en ese entonces sentía que era pro, fue empezarme a juntar pues con cierta clase de amistades, cierta clase de amigos, las cuales pues sí o sí me empezaron a pues, hallar por un camino que no era el indicado. Eh, Me acuerdo que yo ya estaba como en el tercer semestre de la carrera, tercero o cuarto, y sí, ya era como más notorio lo que andaba con ellos, ya empezaba a hacer lo que ellos hacían. Me acuerdo que eh, ellos llegaban, pedían un combo de esos de las unidades y se lo comían, empezaban a hablar y se iban y no pagaban. Y yo literalmente pues empecé a hacer eso. Sí, pero porque ellos lo hacen porque yo no puedo hacerlo. Y pues tenía hambre y pues me ahorraba plata en vez del combo. Entonces empezaba pues en como hacer a comer esos combos gratis. Nunca me pillaron. Y pues ellos tenían pues sí sus, como sus vicios, sus cosas malas. Y yo sí que pues independientemente uno también pues empezó como así decirlo a probarlo. Sí, lastimosamente empecé a probar lo que pues ellos también estaban consumiendo y siento que eso fue un contra o fue un suceso muy malo, una decisión muy mala que tomé en mi vida, pero pues siento que a pesar de todo, fue algo que sí o sí me ayuda. Soy de esas personas que creen que las cosas tienen que pasar porque sí y que no hay nada malo que suceda sin algo bueno que venga a lo mejor. Entonces, eh, todas las, sí, como que mi enfoque de vida, no un enfoque, sino como mi estilo de vida es que eh, soy lo que soy gracias a todas las experiencias buenas y malas que he tenido. Esta es una experiencia, pues yo sé que es muy mala, que me marcó mucho, que a veces sí me da vergüenza contarlas, pero como tal, pues estuve, como tal fui, pues probé muchas drogas como tal. Bien, esto más que un paréntesis es como una confesión que no he hecho, pero que es bastante lógica. Y es que nosotros socializamos mucho con nuestros invitados las preguntas que vamos a hacer para que tengan una idea de lo que van a responder. Pero esto es un relato que de verdad promete y que Douglas valientemente ha decidido contar. Entonces, sé que en este punto les pido el favor, si han estado atentos con esto que viene mucho más, porque es una vivencia que de verdad merece que se ponga la mayor atención. Así que te voy a pedir que lo cuentes porque vale la pena y nos demuestra qué tan grande es el poder de Dios sobre circunstancias o cosas que uno como humano tiene, como en ese momento turbio y oscuro que está viviendo, tienes un encuentro con Dios. Cabe mencionar que pues yo era familia cristiana, ¿sí? En familia cristiana incluso cuando era niño yo recibí el Espíritu Santo a la edad de 7 años. Eh, Debido a estas malas influencias pues me fui alejando de Dios, sí o sí, pues iba a la iglesia porque mi mamá me obligaba, como que no, como que lo sacar acá, vamos a la iglesia, sí o sí. Iba, pero literalmente pues llegaba a sentarme, cantaba porque pues me gustaba cantar, pero pues no ponía atención a a la palabra. Y me acuerdo mucho que llega un momento muy importante para mi vida, que fue cuando el Señor como tal me rescató de esas garras en las cuales me estaba hundiendo. Sí, me estaba hundiendo por lo que estaba probando esas sustancias, esas drogas. Y sí o sí, pues me estaban gustando, cada vez quería consumir más, cada vez quería probar cosas nuevas, empecé a probar sustancias pues que ya eran un poco más exclusivas, por así decirlo, entre comillas, que también me llamaba mucho la atención y como yo en ese entonces pues empecé a trabajar, entonces trabajaba y estudiaba en la noche, con lo que trabajaba pues era con lo que me compraba esas cosas, me la pasaba con los amigos supuestamente en fiesta, en parranda. No me gustó tomar, nunca tomé, literalmente fueron sorbos los que me daban.
pero nunca fui amante a la cerveza, al trago, pero más bien a los vicios en cuanto a fumar y otras cosas. Sí, sí me llamó la atención y llegué a un campamento en el año 2012, así, como estaba hundido en el mundo, lleno de lodo, lleno de pecado, prácticamente ya, por así decirlo, con el agua del pecado en el cuello, con las garras de Satanás ahí hundiéndome cada vez más y más. Llegué a un momento en el cual, pues, también escuchaba mucha música, rock metal, sí, rock metal pesado, me gustaba escucharla, después era muy fanático de muchos grupos de metal, a tal manera que yo dormía con los audífonos, con la música. Y si en los días que no dormía sin los audífonos, escuchando música metal, no dormía. O sea, imagínense, ya alcances a imaginar esa dimensión de usted que una canción de cuna para usted dormir sea metal. Es algo ilógico, pero yo me quedaba dormido así. Entonces, le cuento pues todo esto para que usted vea el contexto en el cual yo llegué a este campamento. Me acuerdo mucho, fue un campamento como nombre con corazón de campeón. La canción lema es esto, la que dice, aunque el enemigo venga como ríos, de Akerles Ascanio. O sea, me acuerdo mucho porque fue un campamento que el cual marcó mi vida y la partió en dos, literal. Yo llegué así, tal cual, ¿por qué? Porque mi mamá me decía que tenía que ir a un campamento. Sí, o así, porque yo también era costumbre, no me perdía ningún campamento. No nos perdíamos ningún campamento. Ese lo iba pues a llevar como rutina, como tal. Me acuerdo que la primera noche que yo llegué allá, yo dije, bueno, vamos a dedicarnos a Dios, a cambiar, a cambiar. Esa noche no pude dormir porque no, no estaban los audífonos. Yo, Dios mío, Señor, todo el mundo durmiendo. Después de esa recocha que uno se hace en los campamentos, saltando, brincando, el que se dormía lo rayamos, le echábamos crema colgate, le hacíamos un montón de vainas. Todos dormidos y yo ahí despierto con los ojos abiertos, abiertos. Yo, Dios mío, ayúdame a dormir, por Dios. No, me tocó buscar el celular, sacar los audífonos y escuchar la música para poder acostarme a dormir. Bueno, así pasó el día. Me acuerdo que mi primo, Giancarlo, con el cual yo cantaba de niño, él pues ya estaba bien en la iglesia, él era de la directiva de jóvenes y estaba yo en la tarde, después de varios servicios que tuvimos, estábamos en el descanso de la tarde y me dijo a mí, ¿qué más, Douglas? ¿Cómo le pareció el campamento? Yo, uy, no, qué cosa tan fea. No, eso está muy malo. Esto está muy malo, eso no, entonces, métale bomba, métale algo ganas. Bueno, así le dije yo a él. Ya después de mucho tiempo me dijo que después de ese momento en el cual yo le dije eso a él, él se retiró orando, diciéndole que Dios hiciera algo conmigo en ese campamento. Bueno, ese fue la noche del domingo. Antes de entrar, pues yo estaba, me la pasaba como con amigos. Y había una amiga que ella estaba, pues, estaba como en ese trance de conversión y demás. Ella también era de la iglesia. Y me dijo, no, Douglas, esto, dedíquele su vida a Dios, una cosa, la otra. Miren más, llegue antes de que comience el culto, arrodíllese y dígale a Dios que de de esa noche que vamos a vivir en el campamento sea una de las mejores noches y la noche más inolvidable de su vida. Bueno, yo hice como tal. Llegué, oré, Dios mío, esa noche, por favor, que sea la más inolvidable de todos los campamentos, de todas las noches, de todos los cultos en los cuales yo haya estado. Bueno, cabe mencionar también que se me olvidó decírtelo, cuando llegué al campamento, pues yo tenía un piercing también en la lengua y ya estaba pues programando tatuarme el brazo. Sí, entonces pues como para de otra vez a otro entorno de cómo yo llegué a ese campamento. Llego, oro, le digo a Dios que, pues que sea la noche más inolvidable de mi vida. Hacen la aplicación, pasa la gente al altar, todo el mundo empieza a hablar lenguas, están haciendo sellados. Y me acuerdo que todo el mundo está hablando en lenguas. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué? ¿Yo qué? Yo quiero, yo me quiero hablar en lenguas, pues. Porque yo ya había sentido, yo sabía, ya tenía esa experiencia de tener el Espíritu Santo, hablar en más lenguas. Porque como le digo, desde pequeño, yo, lo, yo era sellado. Y me acuerdo mucho que encima mío era mi primo Giancarlos, era mi tío Eduardo, era mi mamá, era presidente de jóvenes, que era el hermano Fausto Rueda. eh,
orando por mí, orando, mi tía Lucero también, mi tía Marlene, varios familiares, varios personas de la directiva oraban por mí. Yo sentía como me sentía atado. Yo sentía que mis dientes estaban cerrados y no me dejaban abrir la boca. Y pasó un momento que empezó a sonar la canción de Akerles, A Solas con Dios. Y yo dije, no, déjeme solo, déjeme solo que voy a tener mi momento a solas con Dios. Voy a tener mi momento a solas. Me salí del templo. Afuera del templo, a hablar con Dios. Y mientras hablaba con Dios, no era como hablarle a Dios, sino yo literalmente tenía el atrevimiento de poder decirle a él, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me está llenando? ¿Sí entiende? O sea, yo, un ser humano común y corriente, dándole quejas a Dios de que por qué no me está llenando. Sí, sabiendo que Él es Dios todopoderoso y yo es un simple humano diciéndole eso. Es que vergüenza. Me sentía así, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero que miren una cosa, que la otra, pero es que en mi mente yo quería como que ser sellado y llegar a Bucaramanga y seguir con lo mismo. Sí, porque pues obviamente, como usted sabe que la experiencia de hablar el nuevas lenguas, el ser sellado, es algo muy espectacular. Bueno, estaba ahí como hablando con Dios y mi mamá sale, papito, ¿qué tiene? ¿Por qué no entra? Mire, tal, tal cosa. Mi mamá fue como un pilar muy importante en mi vida en la parte cristiana. Llegó y yo le dije, bueno, mamá, usted se va a decepcionar mucho de mí. Y ya, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, no, es que, bueno, le conté, tengo un piercing, mire, lo mostré, lo tenía en la lengua, pues. Se lo mostré y ya no, papito, no se preocupe. Vamos, nos lo quitamos, vamos, nos lo quitamos y volvamos a entrar. Bueno, fuimos al baño, eso quedaba en la finca Manre, entonces ya se puede hacer como imaginar, pues, del templo, fuimos a los baños de los hombres. No era capaz de quitármelo, pero porque pues, estaba como recién casi. Bueno, me lo quité, me volvió a sacármelo, se lo entregué a mi mamá cogió en el nombre de Jesús y lo botó. Yo no sé dónde caería ese piercing. Bueno, yo después de ahí íbamos retornando al templo y después de que íbamos retornando al templo, yo pegué un eructo muy grande. Buah, grande. Y yo, uy, ¿qué pasó? Sí, como que uy, nunca notaba así. Eh, bueno, literalmente solo eructé y ya. Después de todo el tiempo que me he vivido, digo que en ese eructo tuvo que haber salido algo mío, algo que pronto me tenía atado, una cadena, algo, que literalmente mientras me acercaba más al templo, él no tuvo, pronto no pudo resistir y se fue. Y llegué al templo y estaban ganando la canción. Es que son tantas cosas que es imposible no mencionarle cada una, como le digo. Yo le pedí a Dios que fuera una noche inolvidable y son tantas cosas que las recuerdo. Recuerdo las canciones, recuerdo lo que le dije, recuerdo cómo estaba pasando todo. Estaba lleno de mosquitos por los bombillos de Manre. Llegué y estaban cantando la canción, la que dice, Espíritu de Dios, llena mi vida. Empezaron a cantar esa canción y literalmente fue una chispa, o sea, fue instantáneo, ¿sí? Siento que prácticamente si yo quería ser lleno de Dios, tenía que hacer algo antes, ¿sí? Como cuando Dios le dijo, pues muevan la piedra para yo hacer el milagro. Yo tenía que hacer algo para que él hiciera el milagro en mí, ¿sí? Y entonces yo tomé la decisión, me quité el piercing, que creo que era como una atadura física, que la sentí como una atadura física, me la quité y después de ahí fue cuando pues Dios literalmente entró a mi vida otra vez, fue otra vez lleno del Espíritu Santo. La gente decía que mientras yo hablaba en lenguas, mientras era sellado, mi cara era diferente. Te pongo en contexto, qué pena tanta demora, yo no sé. Cuando tú llegué, obviamente, al campamento, la gente pues me decía, bueno, después de que pasó esto, la gente me decía que me miraban, tenían miedo de mí. Decían, yo me encuentro con Douglas y yo me paso a la otra acera. Qué miedo encontrarme con Douglas. Bueno, yo entonces era flaco. Entonces ya se puede alcanzar a imaginar, imaginé flaco, me gustaba decir de negro, el pelo largo, entonces tenía pelo largo, me tapaba así la cara, como en ese entonces, bueno, tipo metalero y demás. Eh, Y la gente, al día siguiente, bueno, Dios me selló, estuvo conmigo, sentí que ahí vencí muchas cadenas, y una de ellas pues fue como tal las drogas. Sí o sí, desde ese entonces no he vuelto a consumir nunca más en mi vida drogas.
Aparte pues de la acetaminofén y demás. Que ya son medicamentos ya legales. Llegamos al día siguiente, la gente me decía, uy, la cara de Douglas le cambió demasiadísimo. ¿Qué cambio el de Douglas? No puedo creerlo. Y no, o sea, mucha gente del campamento notó la diferencia, notó ese cambio. Y yo puedo decir que ese día, esa noche, fue la noche más inolvidable de mi vida en cuanto a experiencias con el Señor Jesucristo, porque yo se lo pedí y pues por lo que hizo conmigo en mi vida. De ahí como tal fue como la experiencia más grande y más cercana que he tenido con Él. Y desde ahí ya a Él siempre en primer lugar, por encima de todo. Pero bueno, ¿cómo le dio con las drogas legales? Ay, no, me mató, me mató. Pero tremendo el testimonio, ¿no? O sea, el tema del eruto, el piercing, la exposición de la noche inolvidable, ¿no? Definitivamente para enmarcar este testimonio, ¿no? Qué bueno es Dios. Eh, Pasando al plano musical, ¿qué significó para usted componer Aquí estoy, que hace parte del repertorio de nuestra música y Mutis que está en Spotify y pueden oír la canción? Y si es para usted eso un sueño cumplido el haber compuesto esa canción. Después de ese suceso tan grande en mi vida, literalmente yo ya vivía para Dios. Yo quería hacer todo para Dios, llegaba, oraba, leía la Biblia. Mejor dicho, después de ese suceso, yo literalmente dije yo, ya no quiero estudiar más. Ya no quiero estudiar más porque prácticamente me estoy tirando toda la materia, estoy perdiendo es plata. No me está gustando la carrera y voy allá pues para parchar con mis amigos. No, nada, entonces yo dije, no, sáqueme de ahí, yo no voy a seguir en la carrera. Yo miro después qué hago, Dios me dará ayuda. Y pues ese entonces fue como un momento muy especial porque pues no estaba estudiando. Eh, Literalmente me la pasada era dedicándole mi tiempo a Dios, leyendo la Biblia, orando. Y yo tenía un piano en la casa. Entonces yo ahí empecé pues a cantar. Le cantaba a Dios canciones y pues prácticamente al mismo tiempo practicaba el piano. Yo no soy bueno en el piano, siempre lo he dicho, yo no soy bueno en el piano, yo sé tocar acordes y ya, yo no soy pianista, sé tocar acordes. Nunca tuve como la disciplina de practicar piano para ser un buen pianista. Llegué, empecé a tocar pues acordes como tal y me acuerdo una vez, eso no fue como tal después del campamento, pero sí fue mucho tiempo después, lo cual empecé a tocar acordes, empecé a tocar acordes, a tocar acordes y mientras oraba con Dios empezó a llegar a mi mente esta letra como tal, la compuse, la compuso Dios y yo fui un instrumento para poder escribirla y cantarla, porque prácticamente Él fue el que me la dio. Y es una oración, yo siento más una oración, porque estaba pues como otra vez llegando a mi vida, así momentos malos, momentos sucesos incómodos, como que no quería una cosa, no quería la otra. Entonces yo quería ya, Dios mío, o sea, yo no quiero regresar atrás, yo no quiero regresar al mundo, no quiero tener la vida que tenía antes. Toma mi vida, yo te la doy, haga de mí lo que usted quiera. Aquí estoy, ¿sí? Postrado a ti, mi rey y señor. O sea, prácticamente es una oración. Para mí, una oración que se la hice a él. Y me la regaló como canción. Le coloqué pues melodía y esa canción, gracias a Dios, ahora está en el proyecto musical. Ya está grabada en audio. Esperemos que pronto podamos hacer un videoclip musical también de esa canción. Y me acuerdo mucho, pues porque fue hace mucho tiempo, sí, pero igual me acuerdo mucho que yo decía, bueno, esta canción que ojalá que ahí como es mía y listo ya. ¿Qué va a hacer de esa canción? ¿Qué voy a hacer con esa canción? Entonces era como que bueno, Dios mío, pues si usted me la dio, pues déme la oportunidad de grabarla, sí, que más adelante pues muchas personas puedan escucharla e incluso pues
otras puedan saber el trasfondo de esta canción, el cual pues que ya le conté. Y pues gracias a Dios no solamente esa, Él me ha regalado pues otras canciones, pero aquí estoy, es un momento muy importante porque es una canción que fue de las primeras que yo hice y yo quería grabarla, que sí o sí cantarla, y fue un privilegio que Dios me dio, el cual es pues grabarla, cantársela a Él, y pues ahorita se encuentra en el repertorio de El Seguir Nuestra Música. Otra de las canciones que usted compuso y que tiene videoclip que se llama Gracias y que la canta Brandon Echavarría, el hermano Brandon, y que usted canta el estribillo y hace las voces. La de Como Cordero fue a Matadero me pareció muy bueno. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué privilegio es o qué siente que hermano Brandon haya podido decirle sí, quiero participar en esta canción? Gracias, es una de las canciones que el Señor también me regaló. Esta canción pues ya es un poco más adelantada al tiempo, ella fue en pandemia, estamos nosotros en pandemia, estamos ya en el proyecto como tal, buscando canciones, y yo pues dije, bueno Señor, usted me regaló una canción, ya me ha regalado dos, si me regaló dos canciones, pues regáleme otra. Sí, yo empecé a tocar otra vez así como lo hice en ese entonces, a tocar una melodía en el piano, y las palabras fueron fluyendo. Sí, es una canción de agradecimiento, como lo dice el título. Y mientras la cantaba, mientras llegaba a mi mente toda esa letra, lo único que recordaba es esto, todo lo que le ha hecho en mi vida. Sí, porque pues, anteriormente le decía, aquí estoy toda mi vida, haga lo que quiera. Ya después de todo lo que viví con él, yo le decía, ay Dios mío, gracias. Gracias porque sin ti no soy nada. ¿Qué hubiera sido de mi vida si no me hubieras perdonado mis pecados? ¿Qué hubiera sido mi vida si yo siguiera en el mundo? Y qué sacrificio y qué amor tan grande es el que Dios que pues, murió en la cruz por nosotros para darnos libertad. Y de eso trata la canción, de darle las gracias a Dios porque eh, nos ha dado ese amor infinito. Y obviamente muy privilegiado de que el hermano Brandon Echavarría sea uno de las voces que canten esta canción, puesto que pues ya se hizo un videoclip musical, y él como tal es una de las voces como invitadas, ¿sí? Como una voz de invitadas a esta canción, y muy privilegiado de saber que un artista pues que es muy reconocido a nivel de Colombia en cuanto a la iglesia pentecostal cante esta canción. No pensé jamás, nunca cuando hicieron la canción, que alguien fuera a cantarla, que a alguien le fuera a gustar, si me entiende. Literalmente las canciones que he hecho es para Dios. Sí, si le gusta a la gente, no le gusta, no, las canciones de Dios, yo se la hice a él. Y esa canción, pues, la gente que la escucha y le impacta. Hermano Brandon le gustó mucho y pues debido a eso se anotó en el proyecto y ya está ahí la canción como tal, con el hermano Brandon. Bueno, otra de las preguntas es, ¿cómo reaccionó al saber de que en el Mutis iba a haber un proyecto musical y que iba a ser lanzado a diferentes plataformas y que se iba a implementar como fin a que se cantara estos coros en las iglesias? Para usted, ¿cuál fue la reacción al saber eso? Bueno, en ese entonces yo era parte de la directiva de Alabanza. Está el hermano Fausto Rueda como presidente de Alabanza. Y él llegó un día pues con una idea. Yo tengo esta idea, chicos. Y yo, uy, sí, hagámosle, porque claro, yo tenía en la mente mis canciones, ya tenía las canciones. Y dije, uy, no, pues esta es la oportunidad pues de que Dios me dé la oportunidad de grabarlas. Sí o sí, entonces yo, no, hagámosle de una, apoyemos. Y obviamente Fausto es el líder y cabeza de ese proyecto. Y yo estaba en ese entonces como directiva, junto con otros compañeros, y todos obviamente les encantó la idea, les gustó, y dimos inicio a ese proyecto tan hermoso. De pronto para los que no se le hace familiar de lo que estamos hablando, de las canciones que han compuesto Douglas, de estas dos que están en plataforma así, nosotros con el proyecto como tal
tuvimos un podcast que es el episodio 4 de esta segunda temporada también, en donde ellos nos relatan la historia, las anécdotas, el orden de las canciones, cómo se dio el proyecto, cómo se desarrolló, cómo finalizó, cierto, qué fin tuvo y el futuro que le espera a este proyecto. Lo pueden oír y ya está disponible. Una de las preguntas que, bueno, no he hecho mucho, pero que quiero volver a retomar para darle inicio al tema de los gustos, y es para usted, ¿cuáles considera sus mejores amigos o sus personas más cercanas? ¿Qué personas o grandes amigos? Yo creería que el principal y el más importante es Dios. Si Él lo considero como mi amigo, mi gran amigo. Y en mi vida pues han pasado muchos amigos de mi infancia, adolescencia y juventud. Muchos me han dejado muchas experiencias y son grandes amigos, pero de los cuales se me viene a la cabeza, podría decir que Marcos es un amigo que como desde los 18 19 años vengo hablando con él. Aquí lo expongo una vez, le prohibían la amistad conmigo. No se junte con ese rebelde, no se junte con ese rebelde. Y el sinvergüenza no hizo caso. No, persistía. Marco es un gran amigo que pues, prácticamente viví mucho con él. Lastimosamente pues ya se fue del país. Pero fue chévere compartir mucho con él en la etapa de soltería. Íbamos a jugar fútbol, íbamos a la iglesia, íbamos a muchos eventos. Luego, pues en la etapa de noviazgo, yo con mi novia, él con su novia, hablábamos. Después yo me casé, llegó pandemia, la novia vivía cerca, entonces él pues aprovechaba y se quedaba en mi casa y la visitaba a ella. Y pues ahí hicimos como una bonita amistad, o sea, como que se fortaleció más en pandemia. Ellos, pues nosotros dijimos, no, pues cásense, digo, de madre, que cásense, ¿qué más da? Eh, bueno, ellos se casaron y todo, y bueno, lastimosamente, como le digo, se fue. Y pues seguimos comunicándonos, no como antes, sí, no como antes, pero sí o sí esto, no perdemos la comunicación. Hoy en día, pues que Dios me ha premiado con muchos amigos aquí en la iglesia, considero muy cercanos. Entre ellos, pues está Jefferson, está Rubén, está Wilmer, está Jerinson, está Diego, está Nimer. Hay muchos en los cuales Dios me ha regalado una amistad muy linda y muy bonita, las cuales no solamente comparto a nivel de iglesia, sino por fuera de la iglesia también. ¿Cuál es su grupo musical o cantante favorito? Bueno, desde mi adolescencia siempre me ha gustado mucho Redimidos. Sí, Redimido me gusta mucho por las letras que tiene. Aunque literalmente estos últimos años, si no es que me haya llamado mucho la atención las canciones que ya he sacado. Sí, me gustaba mucho más pues como las primeras. Aún sigue siendo mi artista favorito. Pero hoy por hoy, mientras trabajo, escucho mucho Montesanto. Serie que repetiría hasta el cansancio y por qué. Bueno, es una buena pregunta. Y una respuesta rápida, yo como para no demorarlo, sí o sí recomiendo y me la veo muchas veces Dark. Dark es para mí la mejor serie que yo haya podido ver. Mi esposa piensa lo mismo. Así usted no me lo vaya a creer, no la hemos visto 3 veces. Y estamos hablando con ella de como que "Ay, sería chévere otra vez volver a verla". Es que es espectacular, es una serie que le recomiendo sí o sí a los fanáticos de la serie. Y no, espectacular, se la recomiendo. Yo puedo testificar delante de ustedes algo, y es que quien me introdujo al mundo del Netflix y todas las plataformas de streaming fue aquí el señor presente, Douglas Cala. Me dijo, no tiene que verse Dark, que es muy buena, que es un serión, y así. Y cuando la vi, al principio, pues no le encontré mucho sentido, pero ya luego dije, no, es que definitivamente la trama es muy buena, porque tiene absolutamente, tiene romance, muerte, pelea, eh, acción, eh, tiempos, sucesos.
no, es que tiene todo lo que tiene necesario para que sea una de las mejores series, alemana por cierto. Después me recomendó, recuerdo Stranger Things, que estamos de por sí en la época de la quinta temporada. Y realmente, bueno, no, súper bien. De por sí Douglas ha tenido siempre buenos gustos, así que cualquier cosa él siempre es bueno y el indicado para recomendar. Y otra de las preguntas obligatorias y que no puede faltar, ¿por qué le gusta tanto el Real Madrid? Y si y elige entre Cristiano o Messi. Bueno, soy un amante al fútbol, sí, como le habíamos mencionado al principio, pues salíamos a jugar fútbol con mis compañeros y demás. Hubo una época que llegó el Play, ¿sí? Llegó el Play, en ese entonces el Play uno. Yo me acuerdo que uno pagaba 500 pesitos para jugar en el Play. Y sí o sí, pues en el Play lo que uno podía, pues, principalmente era el Real Madrid, porque estaban los Galácticos con Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham, Roberto Carlos, Casillas, y lo que hacían pues todos eran colocar a Roberto Carlos arriba de delantero, pues para con esa pegada uno hacía todos los goles. No, hombre, desde ahí pues empezó como ese gusto. Ay, mire, esos jugadores, ¿no? Ese Roberto Carlos es muy bueno, no ese Ronaldo, mire ese Figo. Y desde ahí empezó como ese gusto hacia el Real Madrid, que pues en el día de hoy todavía sigo, me sigue gustando muchísimo, lo sigo apoyando, sí o sí celebrando todos los partidos y las victorias, las Champions que tiene, que sí o sí tenemos de hijos a todos. No, 100% fanático y fiel al bicho. Sí o sí, Messi es un excelente jugador, no, eso no cabe duda, pero mi corazón tira por el bicho. Un día para recordar y otro para olvidar. Un día que recuerde y uno que quisiera olvidar, me pone a pensar, pero diría que uno que recuerde, de pronto uno que venga cargado de varios momentos eh, de mucha infancia, sí, momentos con mi nona, momentos en los cuales jugaba con mis amigos, sí, momentos en la iglesia donde estaba cantando o estaba en momentos de altares, sí, momentos que yo quiero recordar por el resto de mi vida. Y uno que quisiera olvidar, creo que ninguno, sí, momentos que he tenido. Hay momentos que han sido muy duros, pero siento que esos momentos duros son los que han hecho de mí lo que soy hoy. Y sin esos momentos no sería lo que pues prácticamente estoy hecho. Cabe recordar que usted estuvo en algún momento en el coro distrital. ¿Qué recuerdos tiene durante su estancia en el coro? Eh, bueno, pues gracias a Dios que tuve el privilegio de pertenecer al coro distrital. En ese entonces solamente era el distrito número uno. Me gustaba cantar, sí o sí, no lo niego. Y pues quería pertenecer al coro. Siempre como que lo veía cantar, yo "Sí, quiero algún día estar allá cantando". Llegué, no me acuerdo si presenté audición o no, no recuerdo verdad, pero pues dimos la oportunidad de entrar, empezamos a ensayar, tuvimos pues unas presentaciones de las que más recuerdo. Es esto, la de la convención de los 80 años en la Plaza de Toros. Esa me acuerdo que primero ensayamos a más no poder. Y me acuerdo mucho porque fue un momento que impactó también mucho mi vida, cómo Dios pudo utilizar también un coro. En ese entonces, o sea, literalmente, después de nosotros cantar, todos empezamos ahí a hablar en lenguas, el estadio completo estaba hablando en lenguas que no podían pues parar. Me acuerdo que pasó un pastor a hablar y no pudo hablar, él también se emocionó y sí, o sea, la presencia de Dios bueno, la presencia de Dios estaba ahí, pero la presencia de Dios empezó a moverse eh, durante ahí en todo el estadio, sí, fue algo que marcó mucho, 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 mucho mi etapa en el coro, que incluso en una parte del coro uno sacaba una linternita. ¿Sí? Que apagar las luces y uno sacar la linterna, no sé si se acuerde. Esa linterna yo la tengo por ahí guardada, ¿sí? Pero es como que me gusta mucho como atesorar cosas, ¿sí? Cuánto el libro que le leí a mi nona, esta cosita la atesoro también, que es una lamparita chiquitica, era como para alumbrar y tal, ya eso ya ni sirve.
pero la tengo ahí y no quiero botarla porque es algo muy importante para mí, ¿sí? Lo que viene el coro y pues obviamente un suceso muy importante que puede ser. ¿Cuál es o cuáles son sus animes favoritos y por qué lo recomendaría? Bueno, me gusta mucho ver anime, sí, me gusta el fútbol, me gusta las series, me gusta el anime, ajá. Sí o sí, el que recomiendo, lo recomiendo según los gustos de las personas. Sí, hay personas que no les gusta, de pronto no me gusta lo sangriento, entonces nos recomienda un anime más tranquilo. Y igual lo que me gusta recomendar siempre es animes cortos, ¿sí? Como que la gente se enganche porque hay animes muy largos que la gente sí o sí no lo va a ver. Entonces, el que recomiendo, pues según la persona, sí, pero como tal mi favorito, el que sí o sí, persona que pronto quiera verlo, no importa los capítulos, sí o sí One Piece, ese es como tal eh, un anime que me gusta mucho. En mi etapa de adolescencia veía mucho anime, ¿sí? Y me acuerdo que yo creo que para los 14 años empecé a ver One Piece y ya han pasado mucho tiempo. No se ha acabado, ya va más de 1000 capítulos, entonces si alguien pues tiene el tiempo para poder vérselos y hágale que no se arrepentir, es un anime que trae muchas emociones, o sea, tiene muchas cosas bonitas y geniales que le marcan a uno bastante, las cuales literalmente de la emoción, así como cuando usted ve Marvel y que llegó el Capitán América, usted saltaba de la emoción. Bueno, ahí ese anime pues tiene sus escenas bien chéveres. Y una historia, o sea, la historia sí o sí es la mejor. Alguien a quien recuerde y que ya no esté. Como tal, podría decir que es un privilegio no tener tantas partidas de personas importantes en mi vida. Sí, no he tenido que vivir tantos momentos tan duros en mi vida como que tengo que estar cada año en un funeral de alguien importante, a lo que me refiero. Sí, alguien que recuerde y que ya no esté con nosotros, pues sí o sí, mi nona. Mi nona es alguien que la recuerdo mucho por todo lo que aportó en mi vida. Y yo sé que soy lo que soy, pues, por algunas enseñanzas que ella me dio. Y también alguien que también me ayudó mucho en mi etapa de mi adolescencia y mi etapa musical, que pues que lastimosamente ya no está con nosotros, que es el hermano Anderson Reyes. Fue una persona muy importante para mí en la iglesia del Mutis. Él se desempeñó también incluso como maestro de adolescentes y de ahí pues sí o sí empezamos a tomar una relación, sí o sí fue más allá de maestro y alumno, sino ya a lo último nos tratamos amigos, sí, él es mi amigo, yo soy su amigo y fue muy bonito todo lo que viví con él, todas las experiencias que tuve en la iglesia con él. Y cuando, pues, se marchó, no lo creía. Eso fue un dolor muy grande en mi corazón. Lastimosamente, pues, no se pudo ni ver porque, pues, fue por COVID. No pude, pues, por así decirlo, darle el último adiós, verlo, pero igual lo recuerdo mucho, con mucho con mucho entusiasmo y mucho amor. Yo creo que sin duda la partida de Anderson, todo la recordamos de nuestro hermano y amigo. Y bueno, él fue el que, debo de confesarlo, ¿no? Él fue el que me recomendó que me fuera con el al Mutis, que era muy bueno. Y aparte, pues estuvimos antes de que, bueno, que pasara todo ensayando piano y quedamos de tomarnos un café luego. Pero bueno, eso quedará pendiente siempre. Eh, para usted, ¿qué le significa, Douglas, el Mutis, la congregación del Mutis? La iglesia del Mutis la abren la abre, la inicia la obra de, pues, el hermano Gerardo Murillo, y yo me acuerdo que yo era la central, y cuando abren la obra en el barrio Mutis, pues, yo empecé a asistir al barrio Mutis. Entonces, como tal, soy uno de esos niños que inició en la iglesia del barrio Mutis y después de tanto tiempo que ha pasado, aún sigo en la iglesia del barrio Mutis. Me siento muy privilegiado, literalmente, quizás muchas veces intenté cambiar de iglesia por, por ciertas decisiones, ciertas cosas que pasaban, pero me mantuve ahí. Me siento de verdad muy privilegiado de pertenecer a esta hermosa iglesia y pues más todo el contexto e historia, como le digo, pues soy un niño que se crió en el barrio Mutis.
maestros del barrio Mutis, enseñanzas del barrio Mutis, adolescencia del barrio Mutis, historias inspiradoras en cuanto a testimonios con Jesucristo en el barrio Mutis. Todo y mi servicio siempre ha sido en el barrio Mutis. Me siento muy contento y privilegiado de que Dios me haya dado esa oportunidad. Esta sin duda es de las preguntas que muchos querrán entender y conocer. Y es, ¿en qué momento de su vida se le ocurre a usted incursionar en la fotografía? ¿Qué lo hace despertar e inclinarse por apasionarse a la profesión de fotógrafo? En cuanto a la fotografía, yo me acuerdo que empezó más que todo cuando me casé. Y yo me casé y quería algo bonito en cuanto a fotografías para mi boda. Y si así o no, sí o sí tengo que tener a alguien súper, súper uno a porque es lo único que me queda. Cuando ya haya pasado los años, ya esté abuelo, sí o sí esas fotografías son uno a y pagué a alguien bueno, en ese entonces pagué a alguien bueno, que aún así sigue siendo bueno hoy en día. Pagué a alguien bueno, eso sí, dije, no, metámosle a la fotografía sí o sí, porque es algo muy importante para una boda. Es lo único que queda de recuerdo. Lo único que queda de recuerdo son los anillos y las fotografías. E incluso los anillos a veces se pierden. Las fotografías, pues si se pierden, usted las tiene guardadas en el celular, en el drive, en el computador. Entonces siento que lo más valioso son las fotografías. Empecé, empezó como ese gusto, como que, uy, tan chévere, ¿cómo hizo esa foto? Uy, tan chévere, ¿cómo hizo ese efecto? Uy, ¿cómo sacó este color? ¿Cómo sacó esta cosa? ¿Cómo sacó la otra? Y me acuerdo que con mi esposa estábamos como buscando qué hacer. Sí, ay, hagamos un curso entre los dos. Un ejemplo, estudiamos inglés o metámonos a un curso de arcilla o metámonos a un curso de algo. Y salió en escena un curso virtual de fotografía. Ay, también acá está uno de diseño. Ay, acá también está uno de Photoshop. Nos metimos a esos cursos. Así y así empezó como tal mi inversión en la fotografía. Y poco a poco pues fue haciendo más cursos, más estudiando más y capacitándome más. ¿Cuál es su comida favorita? He sido muy cambiante. Desde niño, obviamente, me gustaba una cosa. Me acuerdo que de niño, pues, mi comida favorita era el perro caliente. Y con sus salsas, su salchicha y demás. Luego, como en la adolescencia, me gustaba el pollo a la bróster. Sí, porque como de niño nunca lo probé, de adolescencia lo probé yo y es que es esta barbaridad. Cosa tan deliciosa, no, échale miel. Y ya, pues, hoy en día, sí o sí, me gusta mucho, mucho, mucho la bandeja paisa. Sí, donde vaya a comer, mío, pues que sea bandeja paisa, y si sea bandeja paisa, pues me la pido. Yo sí soy muy, muy criticón cuando llego a un lugar y está fea. Digo, no, horrible, no vuelvo por acá. Pero si está riquísima, uy, obviamente de una, vuelvo y hay que repetir. ¿Cuál es su lugar favorito y el que le gustaría conocer? Bueno, un lugar que me gustaría conocer, entre, soy entre dos. Sí, siempre he hablado con mi esposa y ella también tiene el mismo pensamiento. Sí o sí nos gustaría conocer Israel por el contexto bíblico y Japón por el contexto cultural. Entonces son 2 países que sí o sí, pues, queremos conocer, quedan muy lejos, eso sí, no, en mente la tenemos y yo sé que en algún momento de nuestra vida vamos a estar allá. Y un lugar favorito, con mi esposa. Mi amor, si escuchas esto, te amo. ¿Cuál es el mejor evento fotográfico que ha tenido? Bueno, gracias a Dios, tengo el privilegio de que tengo una experiencia y un camino recorrido en cuanto a fotografías. Me especializo en fotografía de bodas. Y dentro de ese ámbito en el cual, me he dedicado por bastante tiempo, hay varios eventos, varias bodas, las cuales, me han gustado, pero como tal, el el evento fotográfico y el mejor evento fotográfico que yo haya tenido siempre tiene que ser el siguiente. Uno como fotógrafo siempre tiene que tener eso en mente. No puede decir: "No, el que tuve hace un mes, no, el que tuve hace 2 años con tal persona". No, uno siempre tiene que tener en mente y tener ese objetivo siempre claro. El mejor evento fotográfico, las mejores fotos que voy a sacar de bodas siempre van a ser las siguientes. Porque a todas las bodas le meto el mismo empeño, incluso siempre más y me esfuerzo más para darle el mejor recuerdo de su boda a mis clientes.
¿Cuál ha sido el mayor elogio que has recibido como fotógrafo? No, pues no, Douglas es el mejor fotógrafo del mundo. Ese llegó tapaca, pues. Bueno, yo puedo decir a título personal, ¿no? No para ser conveniente de ninguna manera, pero yo fui los que cuando empezó Douglas a incursionar en la fotografía y eso, me tomó la foto del segundo proyecto literario mío que se llamó Vestigio y el tercero, Causa y Efecto. Buenas fotos, de verdad que sí. Así que lo que hace Douglas es realmente admirable. De una persona muy profesional y que definitivamente al ver hoy el progreso que ha tenido y le lo quiero felicitar de verdad, aprovecho para eso. Ve uno que está perfeccionando cada día más eso que en lo que se ha apasionado, en lo que se ha dedicado a trabajar. ¿Cuál es su canción favorita o sus canciones favoritas? Bueno, así como en las comidas, sí, también he cambiado con el tiempo. Me acuerdo que se me vienen a la mente canciones que sí o sí fueron estandarte, fueron muy favoritas. Más de Élite Banda, Amor Inmensurable. Pero hoy me marca y me sigue marcando mucho y cada vez que la escucho sí o sí me conmuevo. Se llama No se puede vivir sin ti, Señor, de los hermanos Nova. La canción hoy por hoy, pues, sí o sí es como que, wow, mi favorita, pero las otras dos que mencioné, o sea, las que más recuerdo son esas tres, ¿sí? Hoy por hoy puedo decir que es esa. Más adelante, pues quizás vuelva a una de las que ya mencioné, porque sí o sí, más de él y te van, uff, es una letrota que sí o sí toca mi corazón. Amor inmensurable también recuerdo mucho, pues ese amor tan infinito, el cual Dios me ha regalado, no, inigualable esas canciones. No me he dado cuenta, pero acabamos de romper el récord de un podcast de primera parte. Más de una hora, 20 minutos hemos estado en esta parte. Yo creo que podemos terminar hasta acá, porque la segunda parte promete también va a estar acompañándonos su digna esposa y amiga también mía, Laura Capote. Y bueno, van a contar su historia, así que no se la pueden perder. Los dejo para terminar con broche de oro con la canción Gracias de nuestro amigo Douglas Scala, pero interpretada por nuestro hermano Brandon Echavarría. Nos vemos el próximo miércoles con la segunda parte de este 11º episodio podcast. Colgado en un madero estaba mi Jesús, su sangre derramada en aquella cruz por mis pecados. Él murió y al tercer día resucitó. Te doy las gracias, mi Señor, por la salvación, por darme tu amor. Hoy te doy las gracias, mi Señor, por la salvación, por darme tu amor. Estaba mi Jesús, su sangre derramada
resucitó. Hoy te doy las gracias, mi Señor, por la salvación, por darme tu amor. Hoy te doy las gracias, mi Señor, por la salvación, por darme tu fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo era el que debía estar en esa cruz. Yo era el que debía pagar por mis pecados. Pero Jesucristo, en su infinito amor, me redimió. Me dio la vida, la libertad, y hoy tengo el gozo de la salvación. Hoy te doy las gracias, mi Señor, por la salvación, por darme tu amor. Hoy te doy las gracias, mi Señor, por la salvación, por darme tu por darle tu amor, por darme tu amor. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valuable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como InspiraProject_, para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.